Estamos de vuelta, seguimos nosotros en nuestro rotativo 5D a través de 5 días televisión. Nosotros vamos a hacer un contacto internacional en este momento. Vamos a irnos hasta Buenos Aires justamente con Mariano Pantanetti, asesor financiero argentino, para hablar sobre esto que todos los canales argentinos hemos visto desde ayer y esta mañana temprano están con el monotema del dólar blue a 300 pesos. Así que Mariano nos va a dar un poco de luz y nos va a guiar un poco en este proceso. Mariano, un gusto saludarte desde Asunción. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás tú? Bien aquí. Bueno, esta Bueno, esta situación situación también también aquí en aquí, Asunción y en el país nos lleva a hablar sobre este tema, ya que nuestras economías están muy vinculadas. Un dólar blue a 300 pesos, ¿qué nos podés decir al respecto? bueno, yo hago un ejercicio que es un poco ad hoc, digamos, no es un ejercicio ortodoxo, pero bueno, viajo regularmente a la República Oriental del Uruguay, que considero que es el mercado más cercano de Argentina que no está regulado. Entonces, cuando viajo, hago la conversión entre pesos, dólar, dólar, peso uruguayo, y me daba, hace un año atrás, me daba más o menos 300 pesos. Entonces la conclusión a la que llegaba, más allá después de todos los cálculos ortodoxos, ¿no? Que algunos economistas hacen, que uno puede estar o no de acuerdo, pero es un indicador. Y me daba más o menos 300 pesos. Entonces yo decía, si la relación peso-dólar en Argentina está 150 o 180 y la otra relación es el doble, por más que uno esté equivocado, bueno, se acercaría a 250, 270. La realidad es que, dado los controles que existen en Argentina, la intervención con ventas de bonos por parte de ANSES y otros mecanismos para regular el precio, o los precios, porque tenemos muchos dólares, eh, se encuentran artificialmente contenidos. Entonces, nada, el argentino que tiene experiencia desde el año 75, después del Rodrigazo, que el 7 de octubre de 1975, se acostumbró a vivir pensando en dólares, más allá del paréntesis que hubo la época de la convertibilidad bajo el gobierno de Carlos Menem. Eh, Hasta el argentino de a pie, digamos, que no tiene herramientas económicas, sabe que la inflación acumulada en el tipo de cambio va a generar una devaluación o una disparada en el precio de la divisa dura, con lo cual se van ajustando los precios en un esquema de retroalimentación, ¿no? La inflación genera un aumento en los precios. ¿La inflación qué es? El aumento general de precios. ¿Y qué es el dólar sin una mercadería más? Por lo tanto, es el aumento general de los precios, incluido el dólar. Ahora bien, esto es una realidad para una clase media argentina, por supuesto la alta, pero la clase media que va cada vez en disminución, según lo que podemos también apreciar, Mariano. Pero el hecho también es que para el ciudadano de clase baja, que vive con pesos, esto le afecta en cierta manera. ¿Tienen ustedes políticas como la cuestión de precios cuidados? Nosotros en Asunción también vemos como una oportunidad increíble, ¿no? Tenemos comercio de frontera en Formosa, en Posadas, que para nosotros es una panacea. O sea, justamente hace un rato estábamos aquí en los pasillos de la redacción, mirábamos la noticia en uno de los canales argentinos hablando sobre el tema del peso a 300 en la convertibilidad con el dólar blue y decíamos, vamos a traer mucho vino de Argentina, ¿no? O sea, es una realidad esto para nosotros. ¿Cómo lo viven ustedes allá en esta referencia que te hacía de la clase baja que vive con el peso? Bueno, lamentablemente la clase baja es la que se ve más afectada. En términos porcentuales, la inflación se mide a través de un índice de precios, ¿no? Ese índice de precios está compuesto por un combo de categorías. Las clases bajas destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos, y el consumo de alimentos, si hiciéramos un subíndice que solamente contuviese, no sé, el 80% de alimentos, la inflación sería aún mayor. Por lo tanto, el impacto en el aumento de alimentos, que es uno de los ítems, digamos, que crece en forma desmesurada, digamos, el impacto aún es mayor. Se intenta contener con algunas políticas, por un lado las políticas sociales,
que lo que hacen es contener, no dan una solución. Esto es como tener fiebre y tomar un medicamento para la fiebre y no ir a controlar la infección, ¿no? Que es la que provoca la fiebre. Y por otro lado, el tema de los precios cuidados, bueno, no sé si sabes, pero el primer ejercicio sobre precios cuidados que hay registrado en la historia es del año 301 después de Cristo, implementado por Diocleciano en Roma, que no funcionó. Para poner 1.300 ítems de precios cuidados, incluso los salarios, precios máximos se llamaba, era un decreto sobre precios máximos, escrito y llevado adelante por el emperador Diocleciano, y no hubo, digamos, un resultado feliz, porque el fenómeno inflacionario, y acá podemos discutir 200 horas con distintas corrientes económicas, es un fenómeno monetarista. Que hay otros aspectos que vienen a poner sal y pimienta a la cuestión, seguramente, pero el génesis del fenómeno inflacionario es monetarista, porque los precios no aumentan. El fenómeno no es que los precios están aumentando. Recién dije que era aumento general de precios. Eso es una definición de libro. En realidad es el valor del dinero disminuye. El problema es que el valor del dinero disminuye, no que los precios aumentan. Entonces, si yo emito pesos y sigo emitiendo pesos, en algún momento esos pesos carecen de valor. Ejercicios para ir para atrás en la historia, hermanos venezolanos, la República de Weimar previo al ascenso del nazismo, incluso Estados Unidos y Europa en este momento, desde que a Alan Greenspan se le ocurrió que era una buena idea bajar la tasa de referencia, y el producto de entre esa baja de tasas y otras cuestiones más técnicas sobre el armado de las hipotecas subprime derivó en la crisis 2008, que Estados Unidos, Europa y Japón no pararon de imprimir dinero. Como son economías mucho más grandes, el efecto tardó más, pero el efecto inflacionario que hoy vivimos es también un efecto monetarista. Le podemos agregar la guerra de Rusia con el aumento de los commodities, por supuesto, eso suma, pero el core de la inflación está dada por una cuestión monetarista. Entonces, por más que yo ponga precios cuidados, asista con programas sociales y sigo emitiendo dinero, voy a generar inflación. Si no emito, tendré otros problemas distintos. Pero acá estamos hablando de la inflación. Te hacía la referencia también de lo que comentábamos en pasillo aquí en la redacción. ¿Eso es positivo para la Argentina? O sea, ¿dinamiza la economía que vengan capitales, por ejemplo, el nuestro, a comprar los productos en Argentina o no? Siempre el intercambio comercial multilateral o bilateral, en este caso por el ejemplo que estás mencionando, pero bilateral o multilateral, siempre va a generar algo positivo. Después habrá cuestiones coyunturales, habrá cuestiones coyunturales en momentos específicos en los cuales agrega o resta valor, pero me parece que no se puede bloquear el intercambio entre países aduciendo que eso puede llegar a generar inflación pero bueno, sí, por supuesto, todo el turismo agrega posiciones de trabajo, agrega demanda. Lo que no está bien es sostener una industria basada en el turismo cuando los locales o los individuos domésticos, digamos, carecen de fuentes de trabajo o de acceso a los productos de consumo, ¿no? Hay que buscar el equilibrio. No, y la otra cuestión que para nosotros es un gran problema en este sentido como política económica es la cuestión del contrabando, ¿no? Porque también esa es una realidad, Mariano, ya que se inunda el mercado nuestro con productos a muy bajo costo y de muy buena calidad por parte de ustedes. O sea, también esa es una problemática nuestra con esta situación de la moneda que están viviendo ustedes. La otra cuestión que me parece importante consultarte como especialista y economista y analista en estos puntos es el capital argentino que está saliendo a otros países. Y Paraguay es una opción interesante también que están viendo. ¿Cómo se está viendo al Paraguay en estos momentos en la Argentina? Bueno, cuando un inversor, vamos a hablar de dos tipos de inversores. Un inversor que puedes llamarlo profesional, o tres tipos, vamos a tipificar. Un inversor profesional, un inversor semiprofesional y un inversor no profesional, pero que se asesora con uno de los dos primeros. En cualquier ejercicio de análisis de inversión, hay dos modelos básicos, ¿no? En el mundo de las inversiones. Un modelo que se llama top-down, de arriba hacia abajo, y otro que se llama bottom-up,
de abajo hacia arriba. En el modelo top regional, sector, industria, empresa. Y en el otro es al revés, empezás viendo un tipo de empresa y llegás a, escalando hacia arriba, a ver si esa empresa se encuadra en un marco de negocios aceptable. Cuando mirás el marco de negocios aceptable, sea top-down o bottom-up, lo que vas a mirar es seguridad jurídica, tipo de cambio, nivel de empleo o desempleo, pero principalmente reglas de juego. Y si las reglas de juego son claras, yo puedo adaptar mi negocio, puedo adaptar mi expectativa a más o menos una cantidad de años para repagar la inversión o obtener una tasa de rentabilidad. Lo que busca el inversor es un valor presente neto, no quiero hablar en términos muy técnicos, pero busca que su negocio dé valor presente neto positivo, es ganar dinero real. Entonces, si puede planificar a 5 o 10 años porque sabe que más o menos las reglas de juego en 5 o 10 años se van a mantener, bueno, va a derivar dinero toda vez que después la industria, el negocio, el sector sean adecuados. Creo que Paraguay ha hecho un gran trabajo en ese sentido, en presentar reglas de juego claras. Entonces, una vez que yo tengo las reglas de juego, después decido si las tomo o no las tomo. El problema es cuando ingresas a un mercado y te cambian las reglas de juego todo el tiempo y todas las proyecciones que hiciste dan por tierra porque no tiene asidero, digamos, los cambios que se suceden con los que estaban planteados en el momento 1. Cuando hablamos de la regla de juego, ¿están hablando o estás analizando también internamente, Mariano? Bueno, analizo, yo cuando intento en mi rol, digamos, de analista, recién hiciste una mención que era economista, yo no soy economista, tengo estudios de posgrado en finanzas, pero me despego de los economistas porque mi análisis no es tan de políticas públicas, sino más de políticas privadas. Dicho esto, digo, retomando tu pregunta, pueden haber cambios de gobierno, incluso hasta de color político, pero hay políticas de Estado que si se mantienen a lo largo del tiempo, para el inversor profesional o semiprofesional, el color político es importante hasta cierto punto. Si se mantienen las reglas de juego centrales, no importa quién esté gobernando, sino cómo lo está haciendo. No, la referencia que te decía también es porque ustedes están viviendo situaciones bastante interesantes para lo que puede implicar incluso una literatura de estudios de casos, ¿no? Todo lo que es el capítulo del Fondo Monetario, todo lo que es el capítulo de cambios de ministros de Economía permanentemente, o sea, hay... Una semana, así que tenemos para hacer varios libros con eso. No, por eso te decía, ¿cómo conviven con esos cambios? Y bueno, lamentablemente, mal. O sea, a ver, convivir se convive. Hay un humorista fallecido, Roberto Fontana Rosa, muy conocido en Argentina, que tiene un personaje que se llama Inodoro Pereira. Y cuando le preguntan a Inodoro Pereira cómo está, dice mal pero acostumbrado. O sea, quizá esa es la referencia. Los cambios que tienen que hacerse en Argentina son cambios de muy largo plazo, cambios muy estructurales. Hay generaciones que hay que reconvertir a la idea del trabajo. Con esto no estoy denostando a quien recibe un plan social ni nada, si lo recibe porque seguramente lo necesita. Lo que quiero decir es que hay que hacer un cambio de fondo que va a llevar mucho tiempo y tiene que haber durante mucho tiempo reglas claras durante mucho tiempo para que pueda nuevamente el capital quedarse en Argentina. En algún momento se habla a veces de fuga de capital, yo no uso esa palabra, porque el capital no se fuga, sino que se mueve. Dicen que las personas votan con el voto cuando van a votar o votan con los pies, yéndose. Y bueno, mucha gente se está yendo de Argentina. Entonces, la respuesta a tu pregunta es gente que se va, dinero que se va, oportunidades que se van, creación de empleo que se va, y eso genera un ciclo vicioso respecto de desempleo y no crecimiento, digamos, más allá de crecimientos coyunturales, no sé, interanuales, no sé, aparece un crecimiento este año del 6%, perfecto, pero ¿de qué caída venimos? Venimos de una caída gigantesca, entonces, por supuesto que un crecimiento del 6% parece fabuloso, pero venís de caer un 25%. Y que en realidad lo que hace claro, ¿no? Y que en realidad lo que hace es compensar esa disminución a un estadio
que anteriormente se tenía. Mariano Pantanetti es analista financiero, está hablando con nosotros también aquí en la mañana de 5 días, haciendo un balance y tratando de explicar esto que pasa en la Argentina, ya que hoy todos los noticieros e incluso como referencia mundial hablan del dólar blue a 300. Tengo 3 consultas últimas, Mariano, en el análisis que estábamos haciendo. Una, ¿el personaje Milei es una solución? No creo. Puede ser, puede ser, puede ser, y no está mal, o al revés, yo festejo, digamos, la diversidad de criterios. Me parece que está muy bien que haya una persona que tiene su línea de pensamiento y que tenga su espacio. Ahora, para la construcción de un espacio político poderoso en el entramado social y político que tiene Argentina, me parece que le faltan herramientas. No estoy diciendo que no pueda construir algo y que sea una fuerza interesante en la mesa de diálogo. A mí me parece perfecto, en una mesa uno diga sí, otro diga no, otro diga no sé y otro diga más o menos, o sea, y de ahí surge un consenso. Pero que pueda gobernar Argentina con su dimensión geográfica, social, estructural, partidaria, etcétera, me parece complicado, salvo que tome esto que yo estoy diciendo, lo esté pensando él y su equipo y lo solucionen de alguna manera. Lo segundo es el tema de, ¿crees que este dólar blue va a seguir creciendo y esperan que la moneda argentina se siga devaluando frente al dólar en los próximos meses de lo que resta de este año? Bueno, hay una diferencia clave que es la diferencia conceptual entre precio y valor. El precio hoy es 300, pero el valor es mayor. El valor está dado en un punto por la necesidad marginal de quien lo necesita. Ejemplo, si alguien tiene una deuda nominada en dólares y no pagar esa deuda en dólares le genera mayor problema que pagar el dólar a 500 pesos, el precio en algún momento va a ser 500 pesos. Entonces, la realidad es que la inflación acumulada en el tipo de cambio va a seguir generando presión alcista. Lo que yo te puedo responder es, hay presión alcista. Esa presión alcista se puede ir controlando con distintos mecanismos que son de corto o mediano plazo. Y en algún momento esos mecanismos se desactivan y vuelve a subir el tipo de cambio. Yo no puedo poner una fecha, pero la presión es alcista. Es alcista. Y con esto también, hasta de forma didáctica, te pregunto, ¿cómo conviven con tantas conversiones del dólar? Y definitivamente lo del dólar blue. ¿Cómo se explica el dólar blue, Mariano? Bueno, se convive, hay muchas personas en Argentina en este momento trabajando para el exterior, trabajan para el exterior. Esto es una realidad que no es... digamos, una realidad, por ponerle un nombre, aceptada, digamos, pero existe. Gente que trabaja para el exterior, generalmente en el rubro información y tecnología, por ejemplo, diseño, cobra en dólares y los cambia en ese mercado paralelo que es el del blue y genera consumo a niveles muy superiores que al de un salario normal en Argentina. Por supuesto que esto trae algunos inconvenientes como, no sé, disminución en el ingreso en las cargas previsionales, entre otros aspectos. Pero bueno, la verdad es que yo no digo el argentino porque, a ver, hay países en el mundo que tienen problemas mayores y sin embargo se adaptan y conviven con sus problemas, ¿no? O sea... 300, quizá 300 es un número sencillo para hacer las cuentas rápido, peor sería si vale 2.95, ¿no? O sea que es más difícil hacer la cuenta mental, pero no sé, o 302, pero bueno, fuera de la broma que no viene al caso, lo que quiero decir es, nada, eso es un precio de referencia, las personas saben que ese es el precio y se ponen de acuerdo en negociaciones mucho más complejas. Si el dólar fuese 100 pesos o 300 el oficial, y usted vende su casa y yo compro mi casa, que en Argentina se negocia en dólares, el precio es 300. Ahora, cuando tenés un precio 170, 180, 310, que contado con liquidez más de 300, dólar MEP cerca de 300, y tenés una universidad de criterios, y bueno, ponerse de acuerdo lleva a negociaciones mucho más complejas, donde, bueno, en la negociación habrá ganadores y perdedores, como en cualquier mercado, ¿verdad?
Mariano, ha sido una charla muy interesante. Gracias por tu tiempo con nosotros aquí en 5 días. Gracias a ustedes por la invitación, espero que estén bien. Mariano Pantanetti, hablamos justamente con el asesor financiero de la República Argentina, situación económica y financiera de este vecino país, muy querido. Y nosotros miramos también con sentimientos encontrados la situación en la cual viven y ojalá que mejore la situación en la Argentina. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida estamos con más informaciones.